¿Por qué San Isidoro de Sevilla ocultó la existencia del reino de Asturias? ¿Ser Andalucía equivalía a ser musulmán? ¿Existió Mahoma? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y esta es la 22ª entrega de Barbaridades Históricas para reírnos y responder a comentarios estúpidos sobre la Edad Media. Memorias Hispánicas. Bueno, veo que los suevos os hacen daño hoy. Malos pese, fue el primer reino de España o Iberia, como queráis. Primer reino, ok, soy suevo. Enhorabuena por tu identidad étnica perdedora de 1500 años de antigüedad, pero no, el reino suevo no fue el primer reino ibérico, porque ya antes de los romanos existían reyes y en todo caso, junto a los suevos, entraron vándalos y alanos en la península con sus respectivos reyes, o sea que se constituyeron simultáneamente junto a otros reinos por romanos. Agilas II, babilónico, politeísta, da un golpe de estado a Rodrigo, cristiano, con ayuda del exarcado de Cartago y Damasco. Buen fanfiction te has montado. ¿Has pensado en ser novelista histórico? Por cierto, el golpista fue Rodrigo, que quitó el poder a Bitiza. El reino visigodo de Toledo es una farsa descatalarizadora de la historia. Ni al tonto del pueblo visigodo se le habría ocurrido nunca abandonar la comunicada Barcelona mediterránea para enclaustarse en Toledo. Este es el problema de proyectar la importancia relativa presente de las ciudades al pasado. Tarragona había sido más importante que Barcelona en el periodo romano, y Ataulfo solo había estado refugiado en Barquino durante un tiempo difícil para los visigodos. El comercio mediterráneo en sí mismo estaba en declive por el colapso del sistema romano, o sea que eso tampoco fue un factor muy relevante. No podemos saber qué se le pasó por la cabeza a Tanagildo cuando fijó la sede regia en Toledo, pero probablemente se debía a que en una ciudad del interior de la meseta, los visigodos, que todavía estaban en una situación precaria, estaban menos expuestos a ataques de enemigos externos. Y desde Toledo podían controlar los dos polos de riqueza principales de España, el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir, además de Mérida. Un nacionalista gallego, de esos que dicen que el reino de Asturias es un invento nacionalista español y que en realidad se llamaba Reino de Galicia, dice: Ni San Isidoro de Sevilla habla de ese tal reino asturiano ni de Pelayo. ¿Será que Isidoro era un agente gallego infiltrado? Vamos a ver, lumbreras. Isidoro de Sevilla murió en el 636. La conquista musulmana empezó en el 711. La revuelta de Pelayo en el 718 o 722. Exigirle a Isidoro que hablase de eventos que ocurrieron casi un siglo después de su muerte igual es un poco injusto. ¿Pero cómo que hablarás de Pelayo y de su hijo Fabila si no existieron? Esta hipercrítica de no aceptar la historicidad de Pelayo y Fabila solo porque nos llegan noticias suyas en épocas posteriores es totalmente excesiva. De Fabila hubo una inscripción epigráfica en la iglesia de Santa Cruz de Cangas de Onís, fundada en el 737, aunque hay quienes han dudado de que la inscripción se hiciera en el siglo VIII. Si descartamos esa inscripción, la primera fuente donde Pelayo es mencionado es el llamado Testamento de Alfonso II del 812. El sistema político, que fue el reino asturleonés, de alguna forma tuvo que surgir, y la forma más verosímil es por una victoria militar que permitiera su supervivencia y crecimiento. No surgieron entidades cristianas independientes entre sí, eran muy dependientes entre sí, se aliaban y se peleaban, se heredaban y se dividían. Excepto que sí surgieron entidades políticas cristianas de forma independiente, una en Asturias-Cantabria en el siglo VIII, otra en Navarra en el siglo IX. Los condados de la Marca Hispánica fueron una creación del Imperio Carolingio de los francos, posteriormente independizados. En la Alta Edad Media el reino asturleonés y Pamplona mantuvieron contactos estrechos, más que nada en el siglo X, pero los condados del noreste iban bastante a lo suyo, y hubo pocas alianzas con el resto. Precisamente, si los primeros siglos medievales son especialmente complicados de narrar, es por esa fragmentación política. Importante, esa es la Alta Edad Media, porque en la Baja Edad Media apenas empezaba la Reconquista. Bueno, esto es una confusión de alguien que no debe conocer mucho la Edad Media, pero de hecho es justo al revés de lo que dice. La Alta Edad Media es el periodo más temprano, entre los siglos 8 y 10, y la Baja son los siglos 14 y 15. Un tipo generó uno de esos vídeos históricos mierdosos hechos con inteligencia artificial y llenos de desinformación, en este caso para presentar de forma épica la batalla de Covadonga con todos sus elementos fantasiosos de inspiración bíblica como si fueran ciertos, y respondió así a las respuestas que recibió. Me es interesante la alteración emotiva que está generando este mini video entre izquierdistas y antiespañoles varios. Creo que captan lo que implica, más allá de su contenido, que ya no necesitamos a su wokeizada industria del entretenimiento para construir narrativas patrióticas.
Primero, ser nacionalista español y usar una palabra inglesa como woke es de tontolaba cipayo profundo, más cuando ya tenemos progre como palabra en español para decir lo mismo. Y segundo, confiesa sin pudor que no hay ni siquiera una pretensión de tratar de investigar y presentar la historia más verosímil posible, sino que de lo que se trata es de construir narrativas patrióticas, es decir, nacionalistas. El objetivo es fabricar mitología identitaria de consumo rápido para el votante medio de Vox. Yo ya no uso TikTok y realmente tampoco me pongo a ver ni Reels ni Shorts, así que si quieres que reaccione en un nuevo Barbaridades Históricas a vídeos cortos mierdosos hechos con IA, puedes enviármelos del servidor de Discord. A ver si consigues que pierda más neuronas. De paso, te animo a suscribirte si no lo has hecho ya, y quiero agradecer a Omega su apoyo en Patreon. Uno en Twitter publicó un mapa del año de reconquista de las principales ciudades andalusíes. Claro que es tan burro que allí parecen ciudades que ni siquiera existían en tiempos de los visigodos, como Badajoz, Almería y Murcia. Como siempre, el relato de la reconquista se demuestra antihistórico, como ya expliqué en otro vídeo. ¡Menos mal que los echamos! ¡Gracias al Cid! ¡Larga vida a la España católica! A lo que le respondí que el Cid fue un mercenario del rey musulmán de Zaragoza, y además su conquista de Valencia no perduró. Pero el tío siguió en sus 13. El Cid no es perfecto, pero es un héroe español, y por mucho que adoctrines a tus alumnos, eso no va a cambiar. El cristianismo devolvió la luz a la península y eliminó la oscuridad, tiranía y retraso, lo único que propone el Islam. Para retraso el tuyo, chico, porque económica y culturalmente al andaluz fue claramente superior a los reinos cristianos. La civilización andalusí fue destruida por la superioridad militar cristiana, no porque la religión católica sea mejor. En mi excelente vídeo de hora y media sobre la guerra civil que destruyó el califato de Córdoba, a un tipo lo único que se le ocurrió soltar es: todo eso está muy bien, pero a nosotros no nos debe importar nada. Aquí solo hay una realidad. En la península ibérica había un reino cristiano y los musulmanes invadieron ese reino a sangre y fuego y los cristianos iniciaron la reconquista y recuperaron el territorio que se les había robado. Nada más. Vamos, que la historia medieval de España le importa una mierda, solo quiere estar convencido del relato nacionalista de la reconquista y nada más. Una pena porque la Edad Media hispana está llena de situaciones que darían para hacer muchas series y películas. Él se lo pierde. En el vídeo que hice sobre por qué la Europa cristiana y feudal terminó ganando militar y territorialmente al mundo islámico, uno me dijo: ¿qué ganó? ¿Pasar a la falta de higiene, la peste y el fundamentalismo religioso? ¿Donde se torturaba o mandaba a la hoguera a científicos por osar contrariar la palabra de Dios? Y otro en inglés decía: ¿sabías que la España católica prohibió literalmente los baños justo después de la Reconquista? Vamos a ver, que la higiene era peor en la Edad Media que en la actualidad, no hay ninguna duda. Ahora bien, se ha exagerado mucho la cultura popular sobre la suciedad y falta de higiene medieval, muchas veces por sensacionalismo. Y aunque no es un tema que haya estudiado, me consta que también se trata de un bulo y simplificación pensar que musulmanes igual a limpitos y cristianos igual a sucios. Este mito también se perpetúa en la historiografía del Imperio Español, donde los europeos aparecen como gente poco aseada que no conocía prácticas higiénicas que conocían los nativos. En los reinos cristianos existían baños y sabían lo que era lavarse. La peste negra fue una pandemia euroasiática que afectó por igual los territorios cristianos y musulmanes. Y de hecho Egipto, que había sido la economía mediterránea más compleja del Mediterráneo plenomedieval, fue especialmente golpeada por la peste. ¿Que hubo épocas de fundamentalismo religioso en el mundo cristiano? Por supuesto, hay episodios de puro fanatismo religioso contra la razón. Pero también hubo momentos así en el mundo islámico, como con el auge del movimiento almohade. Caracterizar toda la historia cristiana como oscuridad y retraso es tan erróneo como hacer lo mismo con el Islam. Uno, con fotografía de perfil de un soldado en armadura completa, en un alarde de antiintelectualismo, dice: no te compres este revisionismo histórico, se te huele el progrerío, Occidente es superior, punto. ¡Ole tú! No intentes comprender procesos históricos. Los europeos nacen superiores porque así lo quiso Dios y ya está. Solo te ha faltado añadir que viva el racismo. Los imaziguen bereberes del norte de África anteriores a ser islamizados no se parecen nada a los de ahora. Las canciones que se cantaban en las montañas del Rif se parecen mucho a la celta y a la gallega. Fuente tus cojones morenos. Literalmente ser español es igual a ser católico, igual que ser andalusí es idéntico a ser musulmán históricamente hablando. Pero ¿cómo se puede tener la mente tan cuadriculada? Vamos a ver, había andalusíes cristianos y judíos, y de hecho hasta el siglo X la mayoría de la población era cristiana. ¿Quién define quién es español es el Estado-Nación de España.
Y luego, si uno se siente o no español, ya es otra cosa. Pero por suerte un español ya no está obligado a ser católico. ¿Cómo vas a decir que la mayoría de invasores eran hispanos convertidos al Islam si los musulmanes literalmente vinieron por el estrecho con un ejército bereber y élite árabe? ¿Dónde encuentras tú ahí a los hispanos? Aquí sigue haciendo un alarde de falta de comprensión de lo que yo explico. El grueso de la población de Al-Ándalus era de ascendencia hispanogoda, solo que con el tiempo se convirtieron al Islam. No había hispanos convertidos al Islam que participasen en el proceso de conquista. Las conversiones ocurrieron al irse formando Al-Ándalus como civilización. O sea, expulsar a los sarracenos u obligarlos a aceptar a Cristo a pesar de llevar siglos en Granada, mal. Expulsar al norte o cortarles el cuello a los hispanogodos o obligarlos a convertirlos a Mahoma, bien. Es que no hubo expulsiones al norte, ni se pusieron a cortar cuellos de los hispanogodos en masa, ni conversiones forzosas. Es una demostración de no tener ni puñetera idea de la conquista musulmana y de en qué punto estaba la historia islámica. Salvo en el caso de los paganos, el Islam prohíbe las conversiones forzosas. Tampoco les interesaba hacer matanzas generalizadas, pues lo que querían era sacar tributos a los conquistados. Si se quieren comparar las expulsiones y conversiones forzosas del mundo cristiano con algo de Al-Ándalus, que sean las expulsiones y conversiones forzosas de los almohades del siglo XII. Uno en Reddit pregunta si es verdad que España solía ser 100% musulmana, y otro le responde que los gobernantes eran musulmanes, pero la mayor parte de la población era cristiana. Tanto uno como otro están equivocados, pues quien responde también se equivoca al tratar al Al-Ándalus como un sujeto histórico que no cambió a lo largo de sus siglos de historia. En el siglo VIII la mayoría de la población era cristiana, en el siglo IX probablemente también, pero en el siglo X la mayoría eran musulmanes. Eres muy analfabeto. Nunca hubo mezcla de cristianos y musulmanes en España, sobre todo por motivos religiosos. Eso se pagaba con la muerte. Habló el analfabeto mayor. Claro que hubo matrimonios interreligiosos y relaciones sexuales fuera del matrimonio entre personas de las dos fes. En Al-Ándalus encontramos hombres musulmanes casados con mujeres cristianas. Ya lo vemos desde el momento de la conquista entre la viuda del rey Rodrigo y el hijo de Musa ibn Nusair, o entre una hija del duque Teodomiro y un jefe árabe. Y en los reinos cristianos encontramos también hombres cristianos casados con mujeres musulmanas desde la plena Edad Media, aunque de forma mucho más infrecuente. Hubo casos en que en Al-Ándalus un hombre cristiano estaba con una musulmana y viceversa en los reinos cristianos, pero eso eran transgresiones contra la religión del grupo de hombres dominantes de un estado. Y eso sí que podía pagarse caro. Quien penetraba era quien dominaba, pues en sociedades patriarcales el sexo es una demostración de poder. Los moros de mierda nunca tuvieron control alguno de las zonas al norte del Duero. Solo hacían excursiones de castigo y para raptar mujeres blancas del norte, que eran lo que querían. Es falso que los árabes y bereberes nunca controlasen los territorios al norte del Duero, pues llegaron a ocupar con guarniciones Pamplona, Astorga, León, Gijón o Lugo. Las poblaciones se sometieron con pactos de capitulación. Que entre los motivos de las racias estaban el castigo y la esclavización de mujeres blancas es verdad. Las mujeres del norte cristiano podían venderse a precios muy elevados por todo el mundo islámico. En una discusión en Twitter con Pablo Sánchez, al que por cierto entrevisté para hablar de la lengua romance andalusí, uno le dice que Al-Ándalus no era reconocido internacionalmente y que por eso el emir Abderramán I envió una carta en latín llamándose Rey de España. Obviamente, hablar de reconocimiento internacional de estados medievales es un anacronismo monumental. No había ningún sistema de Naciones Unidas medievales que validara o invalidara la existencia de una entidad política. Uno me decía que Medina Zahara está más que localizada. Es uno de los monumentos más visitados de Córdoba. Eso es verdad. Pero esto me lo decía en un vídeo en el que hablaba de Madinat al-Zahira, de nombre parecido, pero que nada tiene que ver, pues era la ciudad palaciega fundada por Almanzor. Aunque ya se cree que se ha encontrado la localización de Madinat al-Zahira, todavía no se ha hecho ninguna excavación. Conviene escuchar bien antes de escribir un comentario. Ni es seguro que Mahoma haya existido, no hay ni un solo testigo ocular, ni historiadores cercanos a su época que hablen de él. Así como la Meca, que el acueducto más viejo existente es del siglo IX, por tanto toda la historia de Mahoma cae por sí solo. Todo lo de esa gentuza es inventado para justificar su colonialismo. Excepto que sí tenemos fuentes contemporáneas a los hechos que confirman su existencia, como el tratado polémico griego escrito en Siria-Palestina conocida como Doctrina Jacobi, del año 634, que confirma la aparición de un profeta entre los sarracenos, o la crónica siríaca del 640, que hace referencia a una batalla entre los romanos bizantinos y los árabes de Muhammad.
Además, mismo argumento que con Pelayo, la propia expansión árabe y del Islam como movimiento político y religioso es prueba de su existencia. Todo el esplendor de la cultura islámica se debe a la síntesis de los aportes griegos, persas u otros pueblos arios, con lo que se sigue sosteniendo la tesis de la superioridad innata de ciertas razas o ciertas poblaciones con una genética determinada. Es absolutamente falso afirmar que lo único que hicieron los musulmanes fue servir de transmisores de la tradición intelectual de la antigüedad para que los europeos pudieran introducir innovaciones. Hubo vínculos con la filosofía y ciencias clásicas romanas y griegas, pero la forma de escribir en árabe, historia, teología, poesía o geografía no tenían nada que ver con el mundo romano y griego. Hubo muchos intelectuales musulmanes que hicieron aportaciones originales, que avanzaron el conocimiento y sentaron bases hoy todavía necesarias. Por ejemplo, Al-Khwarizmi fue un matemático y astrónomo del siglo IX que fundó el álgebra, la resolución sistemática de ecuaciones e introdujo el sistema decimal. Ibn Sina, o Avicena, escribió libros de medicina que fueron manuales de referencia durante siglos. Abu Bakr al-Razi diferenció la viruela del sarampión e introdujo instrumentos médicos. Y por citar a dos andalusíes, tenemos a Abul Qasis, un cirujano pionero del siglo X que introdujo procedimientos e instrumentos innovadores, e Ibn Zur, otro sobresaliente cirujano que introdujo la experimentación en animales de las cirugías antes de probar los métodos en humanos. Hubo refutaciones y superaciones del conocimiento antiguo, y todo esto lo hicieron personas de origen árabe, bereber, persa, andalusí y de docenas de otras procedencias. Así que déjate de ese racismo trasnochado que los alemanes nunca te verán como un ario, pedazo de nazi. Daniel López es un grande que hace mapas históricos de España y de otras partes. Pues bien, a un garrulo de Twitter no se le ocurrió otra cosa que citar un mapa suyo del Emirato de Córdoba del 850 para decir: en una sociedad europea, ¿de qué sirve tolerar y permitir gente como Daniel? ¿Qué beneficio tiene compartir una nación con gente que defiende a moros, se alía con comunistas, enaltece el asqueroso pasado de las ratas islámicas que asesinaron, violaron y oprimieron a los ancestros? Luego sigue con más barbaridades. En el futuro todo lo mudéjar debe ser destruido completamente. Las palabras árabes que los reyes católicos toleraron en el idioma español también deben ser reemplazadas. Que no quede absolutamente nada de esa asquerosa raza maldita en España. Literalmente quiere hacer lo mismo que los talibanes que dinamitaron a los budas de Bamiyan, de Afganistán, o que los yihadistas del ISIS en Palmira. Es decir, borrar la historia que no encaja en el relato identitario propio. También pedirá destruir los sistemas de irrigación del campo español que fueron robados a los andalusíes, o destruirse a sí mismo por tener seguro sangre árabe y bereber. Es que de verdad que hay que reeducar a estos racistas porque este odio que tienen dentro es muy peligroso. Me has defraudado, así que usted se puede cagar en Dios y en Alá sin problemas. ¿Y usted dice que si alguien se ofende es su problema, también se puede usted cagar en los negros? No, es cuestión de respeto. Es que no es lo mismo criticar o ridiculizar ideas religiosas que uno elige defender que discriminar a una persona por una condición innata como el color de la piel. Creo que debería ser bastante fácil de entender la diferencia. Ahora veamos algunas tonterías sobre Cataluña, y empiezo fuerte. Los catalanes no somos una etnia sino una élite procedente de Escitia y de Persia. Así como los gascones vascos, los cántabros, los astures eran etnias comandadas por sus líderes, los catalanes éramos una élite que se estableció legítimamente como sucesores del Imperio Romano de Occidente y fundaron el reino de los francos, de manera que términos como franco, judío, carolingio, catalán son sinónimos. El territorio actual de Cataluña, incluso de los llamados países catalanes, es una reducción irrisoria de lo que fue el poder y la extensión territorial catalana entre los siglos V y XII. Por eso encontramos representados por todo Occidente la señora catalana, símbolo del poder catalán. ¡Oh, Dios! ¡Qué buen porro que se ha fumado este! Lo comprobé y no se trata de un post de troleo, sino de un catalanista muy trasnochado que ha llegado a difundir bulos históricos en algunas revistas. Felicidades porque este comentario se lleva el premio de literatura fantástica de este Barbaridades Históricas. ¿Expediciones castellanas y catalanas en 1031? No sabía que existía una Castilla independiente en esos años, o que los catalanes habían pasado la frontera de la Cataluña Vieja en esas fechas. Castilla pertenecía a Navarra, los catalanes apenas hacían expediciones a Al-Ándalus hasta su unión con Aragón. Las expediciones fueron en 1009 y 1010. Las élites castellanas eran muy autónomas, y por eso a veces las encontramos metiéndose en guerras al margen de lo que hiciera el rey de León. Eso es algo que cualquiera que haya estudiado la naturaleza de cómo se construía el poder en el norte alto medieval sabe.
Castilla, antes de aparecer como reino independiente, era un territorio con una identidad diferenciada tanto para los cristianos como para los andalusíes. En 1010, Castilla no era un dominio del rey de Pamplona. Eso ocurrió unos años después. Y lo de que los catalanes apenas hicieran expediciones al Andalus antes de la unión dinástica entre Barcelona y Aragón es otra tontería monumental. Además, en la fina del califato tenemos más noticias de mercenarios catalanes en Al-Ándalus que de otros sitios. La historia se repite. Los nobles catalanes se enriquecieron con el oro andalusí y los burgueses catalanes se enriquecieron con el sudor andalú. Sea como sea, los andaluces siempre salimos perdiendo. Eso es mezclar churras con merinas, confundir la identidad andaluza con la andalusí, cuando Al-Ándalus fue un país mucho más grande, y aprovechar para hacer un comentario catalanófobo, porque no veo allí que menciones a terratenientes y burgueses andaluces explotando a otros andaluces. En ese episodio al que hace referencia expliqué cómo de importante fue el oro andalusí para la formación de Cataluña, pero en futuros episodios de la serie cronológica veremos la importancia del expolio de Al-Ándalus para otros reinos cristianos también. En referencia a la Cataluña medieval, uno dice: de jure era un Francia. La nacionalidad catalana no existía, aunque de facto fuera aragonés. Antes del año 1000, los condes catalanes ya habían roto cualquier lazo feudal con el rey de Francia. Fue la línea masculina de Bifredo el Belloso la que gobernó la corona de Aragón. Y en todo caso había instituciones diferentes según el territorio. Todo el comentario no es más que una demostración de la aplicación de ideas identitarias y estatales modernas a los estados feudales, que eran de una naturaleza notablemente distinta. En un alarde de no haberse visto el vídeo que comentó, uno me dijo: el origen de Cataluña en la era de Bifredo el Belloso, menudo flipao nacionalista y vendehumos eres. Vamos a ver, en ese vídeo trataba dos temas relacionados: los hechos históricos de Bifredo el Belloso y condes contemporáneos, y la mitología en torno a este personaje y periodo. Y precisamente expliqué que Cataluña surge más tarde, aunque por conveniencia a partir de entonces ya hablamos de condados catalanes, porque si no, no tenemos una manera sencilla de referirnos a ellos tras su independencia fáctica del Reino Franco. Podría hablarse de anacronismo, que ya sería una barbaridad en un historiador. Utilizar un anacronismo es una barbaridad. Hablar de condados catalanes cuando nunca existió ese nombre no es que sea un anacronismo, es que directamente es una mentira. En ningún documento coetáneo se referían a esos condados como condados catalanes, en ninguno. Esa denominación de condados catalanes es falsa, no existía ni la palabra catalán ni la palabra Cataluña. Esa denominación está inventada para crear un falso pasado a unos intereses nacionalistas políticos actuales. 1410, primera vez en la historia que se reconoce a un ente llamado Cataluña, compromiso de Caspe. No se debería identificar como que eran catalanes, y mucho menos antes incluso de existir esa palabra, y mucho menos un sentimiento de pertenencia a algo que no existía. Algunos, en vez de esforzaros tanto en negar la existencia de Cataluña o de una identidad catalana, haríais bien en leer libros para dejar de ser tan ignorantes. La primera mención documental fehaciente de Cataluña se encuentra en un poema épico llamado Liber Maiolicinus, escrito unos pocos años después de los hechos que narra, la expedición del 1113-1114 contra las Islas Baleares por parte de una coalición entre el conde de Barcelona y la ciudad italiana de Pisa, una potencia naval en esos momentos. No es nacionalista reconocer que en la plena Edad Media Castilla, Asturias, León, Galicia, Portugal, Navarra, Vizcaya, Aragón o Cataluña tienen una identidad propia y reconocida dentro y fuera de sus fronteras. Un sionista yanqui pregunta en el subreddit genocida infecto de Israel que si es verdad que millones de españoles y latinos son judíos y no lo saben. Dice que lo escuchó de un rabino y pregunta que cuáles serían las implicaciones, si eso supondría un enorme incremento de la población judía y si importa si una persona tiene un 5 o un 25% de genes judíos. Él cree que no y que igualmente se considerarían 100% judíos y con derecho a asentarse en Israel. Todo el planteamiento es un disparate solo comprensible desde la ideología fascista, racista y colonial que es el sionismo. Primero, no existe ningún gen judío. El judaísmo es una religión, no una raza ni un marcador genético. Por algo Milei puede convertirse en judío cuando termine su presidencia. Los estudios genéticos demuestran que las comunidades judías de distintas partes del mundo tienen perfiles genéticos muy diferentes entre sí, y que comparten más material genético con poblaciones no judías de sus regiones de origen que entre ellas mismas. Considerar que se es judío por sangre es, irónicamente, una idea originalmente racista antijudía, que se vio en la persecución de los judíos en España y la sospecha sobre los forzados a convertirse al cristianismo. Por eso es una tontería sionista hablar de judíos seculares de Israel.
Del mismo modo que no se es musulmán o cristiano, a menos que se sigan unas creencias y prácticas determinadas. Luego, en el episodio de Sancho III de Pamplona, uno me dice: el tal Sancho, a la vez que rey de Pamplona, se distinguía por ser conde de Pallars. Del Pallars, este sí ente político catalán, este sí independiente con tanto o más rango que los demás que nombras aquí, incluida Castilla. Ni tú ni nadie decís algo. ¿Por qué es catalán? ¿Por qué era independiente? ¿Por qué era soberano? ¿Pero qué dices? Sancho el Mayor se anexó al condado de Ribagorza, pero nunca los dos condados de Pallars, que eran unos condados pirenaicos marginales, nada comparables a Castilla o Barcelona. El tipo miente más que habla. Dejó de ser creíble cuando se afilió a Podemos. ¿Cómo un republicano puede ser imparcial hablando de reyes pasados? Existen crónicas en latín de todos esos reyes, además de legajos en monasterios españoles y franceses. Incluso los árabes escribieron sobre Sancho el Mayor y luego sobre Sancho el Fuerte. Es alucinante que ese niñato diga lo que es falso y lo que no. ¡Ay no! Dios me libre de ser de Podemos, o como dice luego, de tener fotos con Pablenín y el Milhouse. Básicamente hace este comentario histérico por seguir lo que hacen los historiadores, un análisis crítico de las fuentes primarias para dirimir qué es verdad y qué no en base a una serie de argumentos. Lo que expliqué en ese episodio es que el reinado de Sancho III está lleno de leyendas y las fuentes son problemáticas. En ningún caso negué la historicidad de Sancho el Mayor, como parece sugerirse en ese comentario. ¿Qué quiere decir el león en la camiseta? Tiene una pinta de propaganda separatista que ni te cuento. Esto es la polla. O sea, por llevar una camiseta del Reino de León, este tipo se cree que soy un separatista leonés. No, hombre, no. Yo solo quiero venderte camisetas o sudaderas de temática histórica como estas, que puedes encontrar en la tienda vinculada al canal de YouTube o en la web del programa. Aquí termina esta entrega de barbaridades históricas. Recuerda que tienes toda una lista de reproducción con episodios similares, aunque igual mejor no vérselos del tirón o querrás golpearte la cabeza contra la pared de tantas bobadas que escucharás. Acuérdate también de suscribirte y apoyarme en Patreon o con una membresía de YouTube. Y si quieres hacerte con el mejor libro de síntesis sobre la Alta Edad Media ibérica, déjame tu email en la página de descripción para avisarte cuando vaya a publicarlo. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.